Hola a todos, este es el quinto video donde ya vamos a aprender directamente a realizar la interpolación y la graficación de las curvas de nivel en el terreno que hemos dado como ejemplo en videos previos. En el cuarto video se versó sobre el teorema de Tales y vimos este dibujo de una rampa expresada en una gráfica que se denomina isometría, en la cual demostramos de forma proporcional en este triángulo de aquí. Al hacer una división de este lado y al trazar paralelas a este lado de aquí, dichos segmentos son proporcionales. Y adicionalmente, pues, el tercer lado también se dividía en partes iguales. Todo esto fue gracias al teorema de Tales y a la semejanza de triángulos que hemos visto en el video número 4. A continuación, para poder explicar la interpolación de puntos, necesito también explicarte un poco sobre las vistas a un cuerpo cuando tiene 3 dimensiones. Aquí lo que he hecho es dibujar otra rampa con unas medidas más sencillas, en las que yo estoy definiendo que esta superficie que compone la base de la rampa está a una altura de 0, 0, 0. Por lo tanto, todos estos puntos van a estar a una altura de 0, 0 metros sobre un nivel predeterminado, que en este caso es la misma base. De igual forma, estoy definiendo que la profundidad de la rampa es de 4 metros, la altura de la rampa es de 3 y todos los ángulos van a ser de 90 grados, por lo tanto, esta distancia sería de 5 metros y una tercera o última distancia que la estoy definiendo en 6 metros. Todo esto lo puedo medir y obtendría, por ejemplo, 4, 3, 6 también. Y la única medida que no va a coincidir es esta de 5, porque esta es una representación, no estoy viendo el objeto realmente en ninguna cara paralela a mi vista para poder dibujarlo en todas las dimensiones en sus medidas reales. Ahora bien, lo que yo voy a hacer ahora, voy a suponer que yo estoy parado aquí también en esta línea, a una altura de 0 metros, y voy a trazar 2 puntos en el plano de la base, es decir, digamos, este y este. Estos 2 puntos van a estar ubicados, el primero a unos 2 metros en este eje y 3 metros en el otro, aquí. Y otro punto que va a estar a 1 metro en este eje y otro metro por el otro. Estos puntos están en este momento reflejados sobre la base de mi rampa. Y sobre estos puntos voy a trazar una línea, una perpendicular, una altura
paralela a este lado de mi rampa. Entonces voy a obtener, sobre el punto ya trazado en la base, voy a trazar una altura de 6 y sobre el otro punto una altura de 10. Y luego voy a unir ambos puntos y voy a tener esta línea en color magenta. Es decir, esta línea en color magenta, ya que está también, digamos, flotando en el espacio, porque estoy tratando de representar un dibujo tridimensional solamente en 2 dimensiones. Si quisiera representar ahora esta línea ya no como un falso objeto tridimensional, sino en sus medidas reales, me tengo que apoyar en vistas. Las vistas son planos de proyección en el cual uno tiene que apreciar las caras perpendiculares de forma perpendicular a un cuerpo. Es decir, de forma muy simple, es como si yo estuviera mirando esta cara de la rampa por este lado, pero de forma perfecta y perpendicular. Es decir, yo miro es un decir, yo miro esta cara, pero mi vista está siempre, cualquier rayo de mi vista, digamos, cualquier haz de luz de mi vista que yo dispare, que mi retina, la retina de mis ojos dispare a esta cara, siempre va a ser perpendicular. Puedo llamarle a esta vista A o una vista de perfil. De igual manera, puedo hacer algo similar a una vista por este lado, que sería otra vista de perfil. Puedo hacer lo propio si miro el objeto de este lado, y también puedo hacer lo propio de este lado, aunque naturalmente tengo que suponer que aquí hay un plano perpendicular y es este plano el que voy a mirar trazando líneas imaginarias, siempre van a ser perpendiculares. Esta es una teoría de proyecciones mucho más amplia, puede ser mucho más compleja de explicar. Lo cierto es que la podemos resumir de esta forma. Entonces, tomando esto, voy a trazar 3 vistas para poder reflejar mi rampa y esta línea está flotando sobre mi rampa. Entonces voy a trazar la vista A, la vista B, vista A perpendicular a esta cara, vista B perpendicular a este plano imaginario que pasa por aquí, y una vista de planta, una vista más que está exactamente por el techo, digamos, de mi línea y de mi rampa, y que estaría perpendicular al plano del piso, o si quieren, al plano que estaría, digamos, por aquí, ¿no? Flotando perpendicular aquí, ¿no? En cualquier caso, vamos a ir vista por vista. Si yo me pusiera a mirar perfectamente perpendicular esta cara, podría ver lo siguiente, e incluso si paramos a una persona en esta posición, dicha persona se vería perfectamente de perfil. Y tengo una longitud de 3, una longitud de 4, y ahora sí podría apreciar que esta longitud
tiene 5 metros, lo cual es perfectamente comprobable. Ahora sí, 3, 4 y finalmente 5. De igual forma, este punto, mejor dicho, el punto que es asociado a la altura de 6 de la línea estaba en 1 metro por aquí y 1 metro hacia el fondo de esta vista. Entonces estaba a 1 metro desde esta esquina, a 1 metro desde esta esquina y a 1 metro hacia el fondo, digamos hacia el interior de la pantalla, desde este punto. La segunda línea, el segundo extremo de la línea, asociado a una altura de 10, estaba a 2 metros desde esta esquina y 3 metros hacia el fondo. Entonces, de manera similar, estaba a 2 metros hacia aquí y 3 metros hacia el fondo. Obviamente no puedo dibujar el fondo porque esta es una superficie plana, pero lo que sí puedo hacer es trazar las dos alturas. Sería 6, 10 y la línea que las une ya representaría mi línea, como yo la estaría mirando si observo este plano de forma perpendicular. De manera análoga, puedo hacer con la vista B y obtendría esto de aquí. La persona que estaría parada aquí se vería de espaldas, perdón por el burdo gráfico, estaría viendo la base de la rampa como una línea, la altura de la rampa, perdón, la línea que forma la altura de la rampa, el extremo de la rampa, se vería de esta forma, y de igual manera la línea asociada a 6 estaba a 1 metro desde esta esquina para allá y a 1 metro hacia el fondo. 1 metro para allá y 1 metro hacia el fondo. 1 metro desde esta esquina y 1 metro hacia el interior de la pantalla. Y el otro punto que asocia la línea con la cota 10 estaba a 3 metros para allá y 2 metros hacia el fondo. 3 metros para aquí y 2 metros hacia el fondo. Todas estas medidas las puedo comprobar. Aquí debería haber 1 metro. Aquí deberían existir 2 metros. Aquí también 1 metro. Y finalmente para aquí 3 metros. Entonces mirando desde la rampa, desde la vista B, que como ya dijimos es totalmente perpendicular la vista, podríamos visualizar la línea que se vería de esta manera. Entonces miren cómo cambia. Si miramos la línea la rampa desde este lado, la línea se aprecia de esta forma, de este lado la línea se aprecia de esta manera, y una vista principal o particular en la vista de planta. Si miramos la rampa exactamente desde arriba y trazamos la perpendicular al plano de la base, estaríamos viendo la rampa de esta manera, como un cuadrado de 6 por 4 y nuevamente dibujamos este punto desde esta esquina 1 para allá 1, desde esta esquina a 3 el otro punto y para aquí 2, perdón, y para el fondo 3 y podemos ubicar los puntos en la planta. Entonces digamos que desde el aire, desde una vista perfectamente desde el aire y perpendicular a un plano del piso, digamos, podríamos apreciar la línea de esta manera.
Y esta parte se parece mucho a esto que está aquí, que lo vimos en el tercer video. En el tercer video ubicamos todos los puntos en lo que sería en un plano perfectamente horizontal que se representaría el piso, por así decirlo, del terreno y los ubicamos respecto a un eje, a un origen de coordenadas. Esto fue lo que hicimos en el video número 3. Aquí está ocurriendo algo parecido. Yo pude haber definido como origen de coordenadas a este punto, digamos. Yo pude haber hecho que este sea mi origen. Es decir, que este punto yo lo pude haber definido como 0,0,0. Por ejemplo, por al momento de ver las vistas y ver la vista de planta, estaría obteniendo que este sería mi eje, donde este punto es el 0,00, donde el eje de las cotas estaría pues saliendo de aquí y digamos disparado hacia mí, que estoy observando en la pantalla de forma con una vista perfectamente perpendicular. Por lo tanto, siguiendo esta nomenclatura, que la voy a poner un poco más chica, puedo decir que este punto tiene coordenadas 1, 1, 6 y que este punto de aquí tiene coordenadas 2, 3, 10. En otras palabras, he representado dos puntos que originalmente estaban en el espacio, es decir, este punto y este punto estaban realmente en el espacio, es porque estaban sobre una altura respecto a un plano, una altura respecto de un plano, y los he dibujado gracias a una vista que es perfectamente perpendicular desde el aire al plano del piso. He logrado ubicar dos puntos. Y bueno, y los he unido por una línea. Y cada uno de estos puntos tiene una coordenada de acuerdo a un origen. Yo pude haber fijado este origen en otra posición y las coordenadas X y Y hubieran variado. Lo cierto es, esto fue lo que hicimos en un video anterior. Cada uno de estos puntos, que logré ubicar, cada uno de estos puntos tiene su ubicación, su coordenada X, su coordenada y su coordenada Z, que es el texto de cota que tipeamos. Adicionalmente le pusimos su nombre a cada uno de los puntos. Entonces, se corresponde perfectamente esto con lo que hicimos aquí. Bien,
Es momento de entrar a las últimas nociones que nos van a permitir interpolar las cotas y dibujar las curvas de nivel. Ya hemos visto entonces el teorema de Tales, hemos visto la semejanza de triángulos, ya hemos visto las isometrías para poder comprender la posición de una línea. En buena cuenta es un objeto, una superficie en el espacio, y cómo podemos ver estas a través de diferentes planos, los planos de perfil y especialmente la vista de planta. También hemos visto en un tercer video que hemos logrado ubicar todas las coordenadas en el plano de un levantamiento topográfico. Es decir, ya logramos ubicar cada uno de los puntos respecto a un origen en sus coordenadas X, Y y una tercera coordenada que no se dibuja, que no se representa, que sale de la pantalla o hacia el fondo de la pantalla, que sería el eje Z, ¿no? Y para anotar nada más, hemos dicho que vamos a identificar cada punto en su JX, en su JY, la Z no se dibuja, no se traza, pero se anota aquí y cada punto tiene su nomenclatura. Nos está faltando entonces un último concepto, que es el de la división de un segmento en partes iguales. Es decir, si queremos ser más precisos, puedo tener los ejes de coordenadas, un origen y una línea cualquiera en la cual cada extremo de esta línea y cada punto que compone la línea tiene sus respectivas coordenadas referente a este eje. Eh, no me interesa en este momento averiguar cuáles son estas coordenadas. Lo que la tarea en este momento es dividir este segmento en una cantidad de partes iguales. Para ello entonces vamos a usar los conceptos previos aprendidos hasta este momento. Como yo no sé cuánto mide esta distancia, no es un dato de partida, es más, si la mido, puedo notar que no tiene una longitud entera. Es más, por ejemplo, mide 13.698. Esto es una cantidad infinitiva, es decir, teoriza el 3, 6.98, 7, 6, 5, etcétera, 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 incluso un periódico puro. Eh, entonces, si yo, digamos, divido de esta manera 13.698 entre, para empezar, ya estoy cogiendo mal el dato porque nada me garantiza que esta longitud sea la exacta. Y si yo la quiero dividir, por ejemplo, entre 7, cada uno de estos 7 pedazos mediría 1.95685, etcétera, etcétera, etcétera. Y es más, después de este 3 también hay más cantidades. Tendría que hacer, por ejemplo, si 1.965385 y seguir llenando de decimales aquí, y tendría mi primer segmento. Si sigo replicando esto, tendría mi segundo segmento, mi tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, pero no lo estoy dividiendo exactamente. Miren, aquí hay una luz, hay una diferencia aquí, ¿no? que tiene una distancia cualquiera. Puede ser 1 milímetro, una fracción de milímetro o centímetros, no importa. Lo cierto es que no estoy consiguiendo de ninguna manera hacer una división exacta de este segmento. Ojo que no estoy diciendo que lo voy a dividir en partes enteras exactas. Simplemente quiero dividir esta línea en 7 partes iguales al margen de su medida. Esa es la condición. Quiero dividirlo en 7 partes iguales. No importa cuánto mide cada una de esas porciones. Basta con que sean iguales. Entonces, aquí pues viene la teoría, las teorías aprendidas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que trazar
como quiero 7 partes iguales, tengo que trazar una longitud cualquiera en cualquier dirección, pero que mida un múltiplo de 7. Por ejemplo, 7. Ahí está. Esta distancia que yo le he dibujado a propósito, sí tiene 7. Tiene una medida de 7. Puedo ser 70, puedo ser 700, puedo ser 0.7, etc. Y 1, el tercer lado, mejor dicho, genero un tercer lado para formar un triángulo. Le voy a poner otro color así. Y ahora lo que tengo que hacer es dividir este segmento que tiene una longitud entera. Ya lo puedo dividir en partes iguales. Ya lo puedo dividir en 7 fracciones de una unidad, porque esto mide 7, entonces 7 entre 7 es 1. Entonces ya lo puedo dividir en 7, en 7 pedacitos de 1. Entonces voy a marcar aquí 1 y voy a poner un pequeño circulito ahí. Ese es mi punto, digamos. Y voy a seguir marcando, voy a seguir trasladando círculos nada más para evitarme trabajo. Y listo. Cada uno de esos pedacitos que he creado tienen exactamente una unidad. Lo puedo comprobar. 1, 1, y así sucesivamente. Si me hubiera equivocado, este último no va a medir 1. Efectivamente mide 1. Entonces tengo pedacitos que miden exactamente 1. Entonces tengo 7 segmentos que miden 1 y una longitud total que yo voluntariamente le di la medida de 7 porque el problema es dividir esto en 7 partes iguales. Ahora, gracias a todos estos conceptos que están en la pantalla, podemos trazar paralelas al tercer lado y a cada uno de los puntos, así. Y listo. Garantizo que cada corte, cada línea que se corta con la línea objetivo, con la línea que yo quería dividir, tiene exactamente, mejor dicho, tiene un séptimo de la longitud total. Repito, no me interesa saber cuánto es ese valor, ni total ni parcial. Solamente sé que ya está perfectamente dividida en 7. 1.957, 1.957 y el último también. 1.957. Ahora sí, ya tenemos todo, ya tenemos todo lo necesario para poder interpolar puntos y finalmente dibujar las cotas de nivel. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.